un sensor de temperatura y humedad, ¿vale? Que la temperatura me la mide internamente y la humedad también, que es este azul cuadrado con agujeritos, pero no está conectado a un pin digital, a un pin analógico, sino a un pin digital. Es un sensor, digámoslo así, inteligente. Tiene su propio microprocesador interno, muy sencillo, pero capaz de leer la temperatura y la humedad. Tiene unos sensores, tiene una calibración y lo que hace es enviarme el resultado de la medida de forma digital, como datos. ¿Vale? Entonces, para leer este sensor, pues ya necesito recibir esos datos, procesarlos y obtener los valores que me ha enviado a base de bits, que son unos y ceros, que forman los números diciéndome la temperatura y humedad que está midiendo internamente. ¿Vale? De forma que no se usa de forma analógica, la uso como digital y el mismo sensor con un solo pin, en este caso está conectado al pin D4, al pin 4 digital, por ahí me va a llegar datos tanto de temperatura como de humedad ambiente. La temperatura es este sensor de HT11, es un sensor también muy barato, pero que solo mide un rango entre, a ver, que me acuerdo, máximo 50 grados, el mínimo no me acuerdo. DHT11, de 0 a 50 grados con un 5% de precisión y mide de grado en grado, no tiene decimales. Y el rango de humedad que es capaz de medir entre el 20 y el 80% de humedad relativa del aire. No podemos leer más de una muestra por segundo. Si intentamos leer más rápido, o da error o nos da el mismo valor, no varía. ¿Vale? Entonces, este sensor, por ejemplo, para un termostato de una casa y para un valor de humedad habitual de un 35, o entre un 25 y un 45%, podría servirnos a nivel doméstico, porque ninguna casa debe estar a menos de 0 grados ni a más de 50. Entonces, esa medida a nivel doméstico me serviría. Pero, por ejemplo, este sensor en un exterior para detectar temperatura externa, en el momento que bajemos de 0, que puede ser muy habitual, ya no nos sirve. En el momento que queramos medir la temperatura, la humedad en un entorno muy seco o muy húmedo, tampoco nos sirve. ¿Vale? Entonces es relativamente barato, pero muy limitado. Se usa mucho a nivel kit de educativos y muchas placas. Y si queremos el mismo sensor un poco mejorado, podemos usarlo como sensores extra, ¿vale? Tenemos el DHT22, ¿vale? Ese sensor ya mediría desde 40 bajo cero hasta 125. Sí que mide los grados con décimas de grado, tiene decimales, y en la humedad nos mide completamente del 0 al 100% de humedad. Podemos leer hasta 2 veces por segundo, es decir, cada 500 milisegundos podríamos hacer una lectura, que no es lo habitual, pero ya leeríamos con mucha más, sobre todo precisión y rango, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si voy a hacer un termómetro, lo quiero poner en el colegio para que me mida la temperatura exterior y me la muestre en una pantalla, pues si en invierno estoy a 5 bajo cero, con este no voy a poder detectar. Si la humedad sube mucho y llega al 90%, con ese tampoco, ¿vale? Entonces, eso es importante saberlo. Con este sensor a nivel sencillo podemos hacer un montón de cosas. Se usa mucho para hacer un termómetro interior. Pues voy a coger aquí y el mismo bloque selecciono si quiero obtener la temperatura o la humedad, ¿vale? Si elijo esto me devuelve la temperatura, si elijo esto la humedad. La voy a almacenar en una variable, una smtemp, y voy a crear otra que se llame humedad, igual, bueno.
y vamos a enviarla por la consola. De primera, voy a hacer aquí temperatura, 2 puntos, y quito el salto de línea y ponemos el envío de la temperatura. Y a continuación, lo mismo, pero con la humedad. Humedad. Y aquí la humedad. Y nos esperamos un segundo para subir, o sea, para actualizar. Conecto y veis que este me está dando 30 grados, 53% de humedad. Si le sopláis o le tiráis el aliento encima, la humedad suele ir subiendo bastante, 95%, aunque en realidad ese valor no es seguro por lo que habéis visto del rango, y la temperatura tarda un poco en subir o en modificarse, pues sube a 31 y está por ahí sobre 30 grados, ¿vale?